Feliz viernes por acá, como siempre, éxito compartido y qué lo que tenemos hoy pendiente, la inteligencia artificial dando de qué hablar siempre y bueno, no se olviden de darle a ese botón de like y suscribirse a este canal porque estamos haciendo comunidad, no lo olviden. Vamos a hablar de ChatGPT o inteligencia artificial para los negocios. ¿Cómo podemos sacarle provecho a eso? Empoderarnos como empresarios para tener esas conversaciones certeras con nuestro equipo, con nuestros clientes, con nuestros socios, inversionistas. Y hay que esforzarse, por supuesto, para tener esas conversaciones y saber cómo nosotros podemos aumentar las ganancias y enfrentar los desafíos. A veces nos sentimos deprimidos. Acá te vamos a dar algunas propuestas sobre cómo se pueden manejar esas preguntas, esos prompts, como se le llama, para el chat GPT. Y no, quédate hasta el final porque hay sorpresa en el final de este video. No te vayas, no te vayas porque tenemos cosas buenas para ti. Entonces, fíjate, cuando tenemos ese desgaste como gerentes. Hay esa duda de decir, oye, pero estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo puedo yo tener resultados óptimos como gerente? Entonces, es un buen aliado la inteligencia artificial porque puede transformar los sentimientos en beneficio de la felicidad profesional, personal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entrenar a esa inteligencia artificial para que tú seas más confidente y poderoso como empresario? Entonces, en primer término, nosotros vamos a trabajar con la inseguridad. ¿Cuáles son mis inseguridades en la primera línea? ¿Cómo me estoy alimentando? Las distracciones que tengo. ¿Cómo estoy utilizando las redes sociales en ese sentido? Analizarme internamente antes de hacer esas preguntas a la inteligencia artificial. Analizarme y conocerme para utilizar y preguntar de manera correcta. Y esto, bueno, es lo primero, el primer paso, conocerte. La identificación de los hábitos que transforman tu mentalidad. Transformar la mentalidad, transformar hábitos. Porque si uno no transforma esos hábitos, entonces no vamos a ser exitosos, porque el éxito tiene que ver con los hábitos y la mentalidad que nosotros estamos adquiriendo. Entonces, si yo me siento, por ejemplo, ya vamos a tratar hacia dónde de las preguntas que le vamos a hacer a la inteligencia artificial ChatGPT o cualquier otra herramienta que tengamos. Ajá. Si estoy inseguro como empresario, vamos primero a describir. Le describimos a ChatGPT cuál es la razón de la inseguridad que yo tengo en mi empresa. Por ejemplo, son las ventas, son los empleados, es la situación país. ¿Qué es lo que me está afectando? Ahora, entonces, vamos a describir las acciones. Vamos a, en este caso, ¿cuáles son? Le pregunto a la inteligencia artificial, ¿cuáles son esas acciones que yo puedo tomar para tener más confianza en lo que yo estoy haciendo como gerente en mi organización? Así es que luego vamos a le describimos cuáles son las consecuencias, lo que se te ocurra porque es entrenar a la inteligencia artificial para conocer cuál es tu caso. ¿Ok? Entonces, las consecuencias del comportamiento. ¿Qué consecuencias tiene
el que yo haya tomado esas acciones con respecto a mis clientes, a mis empleados, a la situación que estoy yo enfrentando. ¿Cuáles son las consecuencias según la inteligencia artificial? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Cómo? Lo que yo pienso y lo pregunto en el mismo contexto. Voy a hacer la pregunta. ¿Ok? Describe cuáles son las consecuencias de mi comportamiento. ¿Ok? Luego, puedes sugerir también ejercicios sencillos que aumenten la confianza como líder de mi empresa, aumenten y tengan valor para las personas que me siguen. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar como líder? Dominar el diálogo que tengo conmigo mismo. Porque muchas veces nosotros mismos tenemos diálogos terribles. Nos juzgamos de repente y eso es cuando estamos enfrentando desafíos y tenemos esa autocrítica y pensamientos negativos, entonces vamos a preguntar al chat GPT o a la inteligencia artificial, ¿cómo reemplazar los pensamientos negativos que yo tengo en un momento dado para darle cabida a esas afirmaciones positivas que determinan mi confianza? Y ahí les voy a hacer un paréntesis y les voy a decir que Bodo Schäfer, vayan a ver a Bodo Schäfer porque es un coach alemán. Bueno, vamos a hacer compilaciones de Bodo Schäfer porque es en alemán. De todas maneras, tiene unas afirmaciones de éxito que son espectaculares y bueno, eso se puede buscar también. Les recuerdo visitar el blog, ahí está toda la información de lo que estamos hablando y, y bueno, las afirmaciones son importantísimas porque te afirman, te meten las cosas en tu cerebro para que afirmes lo que tú quieres tener en tu vida y lo que quieres ser. ¿Ok? Luego, entonces, vamos con la pregunta. ¿Cuál va a ser la pregunta en este caso cuando estamos hablando de dominar el diálogo interno? Porque es ese diálogo interno, las afirmaciones que yo me digo, las críticas que yo me estoy haciendo como persona, como líder, van a afectar a mi desempeño. Entonces, en este caso, dudo de mis decisiones empresariales, dudo de... entonces, voy a decirme cuáles son, voy a enumerar los pensamientos negativos. ¿Qué es lo que yo tengo cuando yo estoy pensando de esa forma negativamente? ¿Cómo me afecta a mí? Entonces, puedo hacer, eh, reformular esas preguntas que me digan cómo puedo ser yo imparable como líder en mi negocio. Eh, y, y gestionar esas afirmaciones que yo puedo tener para ser mejor. Y superar los miedos. En este caso, esta parte, superar los miedos empresariales, como los riesgos y las recompensas. Eh, se obstaculiza la capacidad cuando se tiene un riesgo y nosotros tenemos que evaluar cuál va a ser mi ganancia cuando yo tengo que enfrentar ese riesgo. Entonces va a obstaculizar la capacidad de yo tomar ese riesgo.
Pero hay que tener el diálogo interno que me diga, bueno, o vamos a ser exitosos, vamos a cambiar la mentalidad, vamos a cambiar la manera en que estoy haciendo las cosas para lograr tener esos resultados. Porque si yo no cambio los mismos paradigmas y las mismas estructuras mentales, entonces no voy a llegar más lejos de lo que he llegado hasta ahora. ¿Ok? Entonces, si evitamos tomar los riesgos, ¿por qué? Vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, ¿por qué? ¿Por qué estoy... vamos a describir esos miedos. Le describimos por qué yo tengo miedo a lanzar un nuevo producto, por ejemplo. ¿Por qué tengo miedo a cuáles son las oportunidades que voy a perder con ese miedo que a mí me está dando para yo comenzar, por ejemplo, a abrir una sucursal nueva de mi negocio? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Y cuáles son las oportunidades y los desafíos que voy a enfrentar? Una pregunta que me puede ayudar a estructurar mis pensamientos hacia lo que yo quiero lograr. Esa puede ser una pregunta. Puede proporcionarme pasos concretos para superar los miedos y aprovechar las oportunidades. En mi caso, porque ya yo estoy entrenando a la inteligencia artificial a que me diga cuáles son los pasos que tengo para yo llegar allá, a donde yo quiero llegar. Ganar el juego mental. No solo, bueno, basarse en las habilidades, el éxito no es solamente que usted haya estudiado, las habilidades que usted tenga, sino, mire, la fortaleza que se tenga mentalmente para enfrentar los rechazos, la competencia y levantarse cuando usted se cae. ¿No? Entonces, el enfoque positivo, la resiliencia mental, entonces, es vital para superar esos obstáculos. Y cuando voy a hacer ese tipo de preguntas a la inteligencia artificial, yo digo, cuando enfrento los obstáculos, ¿cuál es mi reacción inicial? ¿Cuál es? Describe esa reacción para que esa máquina que te está escuchando ya sepa cuál es la reacción. Describimos la reacción inicial y para yo poder tener la resiliencia mental para recuperarme y ser más fuerte, ¿ok? Entonces, y ser invencible en mis cosas, voy a proporcionar una táctica mental para yo tener las acciones a tomar para ser mejor líder en ese sentido. Proporcionar las tácticas que me permitan quitar esos obstáculos que se me presentan. Ahora, encontrar la tribu empresarial, esto es vital, ¿no? El camino del empresario puede ser muy, pero muy solo, a veces nos pueden tildar de locos, de chimbos, de aguafiestas, porque estamos enfocados en lo que tenemos que estar, ¿no? Entonces, hay que filtrar todos esos comentarios y decirle a la inteligencia artificial cómo nosotros podemos ayudarnos a sentirnos más respaldados con las personas que nos rodean. Cómo nosotros logramos que las personas sientan que nosotros estamos trayendo algo de interés para ellos. ¿Cómo podemos influenciar? Siendo que tenemos una gran cantidad de miedos que enfrentar, miedos al rechazo, miedos a la burla, tantas cosas, y eso
lo que tú tienes, tus miedos, tienes que decirle a la inteligencia artificial, esto así es como yo me siento. ¿Cómo yo puedo tratar de eliminar esas trabas que no me están dejando avanzar? Eso más que todo es la idea también de este tipo de preguntas a la inteligencia artificial y cómo nosotros podemos eh, buscar, si me siento yo respaldado con las personas a las cuales me rodean, si me rodeo con las personas adecuadas que tienen éxito y que están donde yo quiero estar. ¿Y cómo hago eso? Hay que describir las situaciones en las cuales quizás esas personas me han rechazado. ¿Cómo me he sentido cuando una persona a la cual yo quiero abordar me rechaza? ¿Y cómo yo me siento y por qué? ¿Por qué quizá? ¿Cuáles son las posibilidades que existen para que esa persona me haya rechazado o siga habiendo ese mismo patrón de rechazo con respecto a las demás personas a las cuales yo quiero llegar, ¿no? Entonces, si no siento apoyo, vamos a describir por qué. ¿Cómo yo puedo construir una red de apoyo en las personas que me rodean? Eso puede ser una pregunta bastante útil a la inteligencia artificial. Así es que hasta aquí lo dejamos hoy. Tenemos 10 dólares en Oficina Tuya para los que se quedaron hasta el final. Y con el código me quedé hasta el final en éxito compartido. Allí vas a tener los 10 dólares para tu emprendimiento, para lo que estés haciendo. Allí en Oficina Tuya lo tienes. Y bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Mi nombre es Simón Dávila, abogado, administrador y gerente de mercadeo. Estamos cocinando muchas cosas nuevas acá en nuestro canal y por nuestro blog en Oficina Tuya también. Muchísimas gracias y hasta la próxima.